Ya, buenas jóvenes, en el siguiente video pretendo ayudarles con un extra muy corto en relación a un ejercicio del eclipse que vimos en uno de los videos, ¿sí? Si nos recordamos, acá vamos a hacer un pequeño recuerdo. Teníamos una clase cuadrado ver 2 que extendía a la clase rectángulo ver 2, ¿sí? Y que aplicábamos las propiedades de herencia con sus características para poder reutilizar, si se fijan acá, el método área definido en la superclase que estoy mostrando acá y que se reutilizaba desde el punto de vista al ser un cuadrado ver 2. Y eso lo vimos esencialmente acá. Ese método área estaba definido de forma exclusiva en la superclase rectángulo ver 2. Bueno, este video apunta a utilizar la sobreescritura para cambiar eso, ¿sí? Y tal vez mejorarlo. Hagámoslo. Fíjense lo que voy a hacer acá esencialmente. Voy a codificar en la subclase cuadrado ver 2 un método área. Ahí lo vamos a copiar de la clase padre. Lo copiamos. ¿Qué es lo que pasa? Claramente el área ya está a nivel del hijo, cuadrado ver 2, por ende se reconoce solamente un parámetro que sería el A, ¿sí? El campo privado A, y el B no existe a nivel de cuadrado ver 2. Por ende este lo tenemos que cambiar simplemente por A. Pero a ver, a lo que yo quiero llegar es que acá, si ustedes se fijan, lo voy a agrandar un poco, se está sobreescribiendo el método área que proviene de la superclase rectángulo ver 2. Supongamos que este algoritmo, este método, que en este caso es idéntico al del padre, ¿sí? Pues multiplicar los lados siendo un rectángulo es lo mismo que multiplicar los lados siendo un cuadrado, con la consideración de que los lados son iguales. Pero en ese caso claramente es mejor reutilizar el del padre. Pero hagamos el supuesto, la suposición, que para otro contexto de problema este método fuese más óptimo, este método fuese, qué sé yo, más preciso. En esa condición claramente nos conviene sobreescribir este método al método de la superclase rectángulo, ¿sí? De modo tal que este cálculo fuese más preciso. O sea, ¿cuál es la idea? Si ustedes se fijan, en este caso el área, cuando lo ejecuté, el área de quad1 da ese valor y el área de rec1 da el otro valor. Pero acá lo importante es lo siguiente. Fíjense ahí, por favor, jóvenes. Cuando yo invoco acá, invoco al área específica de cuadrado ver 2 y no como estaban delante, ¿sí? Cuando no tenía este método. Fíjense ahora lo que vamos a hacer. Voy a comentar esto, o sea, quitar el método que sobrescribe al método del padre, y ahora si ustedes se fijan, el área del cuadradito Qua1 es el del padre, ¿sí? Pero claro, ahí está utilizándose la herencia de manera correcta. Pero reitero, si por el contexto del problema suponemos o sabemos, qué sé yo, que este método es mejor que el método del padre, claramente deberíamos sobreescribirlo, ¿sí? Recuerden lo que hemos visto en clases. En esencia, supongamos que esto fuera el método estudiar, y este es el método de tus abuelos o de tus padres, y este es el método de estudiar, en el caso particular tuyo, ¿sí? Tú eres una nueva generación mejorada que probablemente utiliza la internet, por ende este método claramente convendría sobreescribir al método de los padres, que, como hemos mencionado en clases, no utilizaría la internet, y en este caso, si este método fuese el estudiar, sí utilizaría la internet. En este caso, valga la redundancia, no sería conveniente reutilizar el estudiar de nuestros padres, sino volver a modificarlo, a redefinirlo, conservando toda la estructura del método, entiéndase, nombre, lo que recibe, lo que devuelve, pero
haciendo un algoritmo mejorado. Hay un ejemplo clásico de sobreescritura y a la vez de polimorfismo. Acá vamos a dejarlo esto completo. Y les reitero, ahí estamos usando el método específico del hijo. Bueno, eso en esencia, grabamos para no perder los cambios. ¿Y cuál es la idea? Método específico del hijo y método del padre. Si quitamos esto, simplemente ambos van a estar usando el método del padre o de la superclase. Bueno, eso jóvenes, espero que se haya entendido la cosa de la sobreescritura y es un ejemplo clásico de polimorfismo a la vez. Eso, hasta la próxima.